Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema la entrevista. Perteneciente a la sesión, entrevistamos a las autoridades de nuestra comunidad. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Dentro de la entrevista se diferencian dos roles. El entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez, da inicio y cierre a la entrevista. Y el entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Partes de una entrevista. La entrevista, tanto en su redacción como presentación, consta de las siguientes partes. El título. Parte significativa que busca llamar la atención al momento de presentar ante el público la entrevista. La presentación es una breve descripción del personaje entrevistado. El cuerpo está formado por las preguntas que hace el entrevistador y las respuestas que brinda el entrevistado. El cierre es un resumen o comentario personal. Realizo una entrevista. En esta actividad nuestro propósito será entrevistar a una autoridad para identificar las enfermedades más frecuentes de nuestra comunidad. Ten en cuenta que los resultados de esta entrevista serán un insumo para elaborar nuestras siguientes actividades. Organizo mis actividades. Paso número 1. Define el propósito y el tema de la entrevista. Paso número 2. Elige a la persona que entrevistarás. Paso número 3. Investiga y elabora el guión de la entrevista. Paso número 4. Fija la hora y lugar de la entrevista y registra las respuestas. Paso número 5. Analiza y sintetiza los resultados de la entrevista. Planifico la entrevista. Es importante tener una idea previa del enfoque que le voy a dar a la entrevista, así que respondamos a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Para qué realizaré la entrevista? Para identificar las enfermedades más frecuentes de mi comunidad. Número 2. ¿A quién entrevistaré? A una autoridad vecinal que conozca del tema. Número 3. ¿De qué tratará la entrevista? Tratará sobre las enfermedades más frecuentes en mi comunidad. Número 4. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? Utilizaré un lenguaje formal. Número 5. ¿Cuánto tiempo durará la entrevista? La entrevista durará entre 5 a 10 minutos. Número 6. ¿Qué preguntas voy a utilizar? Se utilizarán preguntas relacionadas al tema. Número 7. ¿Dónde voy a registrar las respuestas? Las respuestas serán registradas en una ficha de entrevista. Número 8. ¿Cómo organizaré mi entrevista? Será organizada mediante un guión de entrevista. Elaboro un guión de mi entrevista. El título será Identificando las enfermedades más comunes de mi comunidad. Datos generales y básicos de la entrevista son fecha de la entrevista, hora de la entrevista, duración de la entrevista, datos de la persona entrevistada, apellidos y nombres, nombre de la comunidad y ocupación. Una vez especificados estos datos, empezaré a estructurar el contenido de mi entrevista. Saludo. Veamos un ejemplo. Tenga un buen día, estimado o estimada. El día de hoy le realizaré una entrevista con el propósito de identificar las enfermedades más frecuentes de mi comunidad y así reunir información que permitan establecer soluciones a esta problemática. Preguntas. He aquí algunos ejemplos. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de nuestra comunidad? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué medidas de prevención están adoptando las autoridades? Si la respuesta fuese afirmativa, ¿qué cambios se espera generar con estas medidas? Despedida y cierre de la entrevista. Ahora sí, inicio mi entrevista. Pero antes, ten en cuenta los siguientes tips. Saluda y menciona el propósito de tu entrevista. Realiza las preguntas de tu cuestionario. Realiza repreguntas para ahondar en el tema. Utiliza recursos paraverbales para complementar tu expresión verbal. Ten en cuenta el tiempo programado para tu entrevista. Registra tu entrevista tomando nota y grabándola en un audio. Y agradece por la entrevista y despídete. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Buenos días, doctora María.
Buenos días, José. Doctora, agradezco su tiempo y que me permita entrevistarla. Mi propósito es identificar las enfermedades más comunes de nuestra comunidad. Bienvenido, José. Es un gusto que me entrevistes. Puedes iniciar. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de nuestra comunidad? José, con frecuencia vienen a la posta con bronquitis, neumonía, dolores de cabeza, fiebre. ¿Cuáles son las causas de esas enfermedades? Generalmente es por infecciones con las bacterias y los virus del aire que respiramos. ¿Qué podemos hacer desde la escuela para cuidar la salud de nuestra comunidad? Evitar asistir a lugares cerrados, comunicar a los vecinos que quemar basura o llantas contamina el ambiente. Muchas gracias, doctora. Compartiré sus recomendaciones con mi familia y con mis compañeros y compañeras. Felicitaciones, José. Me alegra que nos ayuden a cuidar la salud de nuestra comunidad. Hasta pronto. Finalmente, registro la información relevante de la entrevista. Empezaremos por el entrevistado y sus datos. Nombre del entrevistado: Lic María Teresa Rojas Quevedo. Cargo: directora de la Posta San José. Ahora, la síntesis de la entrevista. Ideas relevantes. Las enfermedades más comunes en la comunidad son bronquitis, neumonía, dolores de cabeza y fiebre. La causa más frecuente de estas enfermedades son las infecciones bacterianas y los virus del aire. Como medidas preventivas, no asistir a lugares cerrados y evitar la quema de basura, ya que contamina el ambiente. Para cerrar la sesión, no olvides evaluarte utilizando la siguiente ficha, la cual contiene 5 criterios. Primer criterio: mi entrevista cumple con el propósito y situación comunicativa, tema, destinatario y registro. Segundo criterio: organicé mis ideas y formulé preguntas en torno al tema en la entrevista que realicé. Tercer criterio: expresé mis ideas de forma coherente y cuestionada en el desarrollo de la entrevista. Cuarto criterio: empleé recursos no verbales y paraverbales para enfatizar el significado de mis ideas y preguntas. Quinto criterio: revisé y corregí la adecuación, la coherencia y la cohesión de mis ideas y preguntas al realizar la entrevista. Muy bien. Espero que se haya comprendido la clase del día de hoy y hayamos aprendido un poco más sobre la entrevista. Así que sin más, cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.